Bien, continuando con la lección número 2, les voy a compartir la pantalla para que puedan hacer seguimiento. ¿Ok? Como les estaba diciendo, un ratito, estábamos hablando de las relaciones con otras disciplinas, que el derecho procesal laboral se encuentra ampliamente relacionado con lo que es el derecho constitucional, el derecho procesal civil, obviamente con el derecho laboral, porque es el derecho procesal laboral regula las relaciones dentro o provenientes del derecho laboral. Guardamos relación con lo que es el derecho administrativo o contencioso administrativo. Todo esto lo encontramos en esta materia. Y vamos a lo que son las fuentes del derecho procesal laboral. Y las fuentes básicamente del derecho procesal laboral son las mismas que te encontramos en todas las demás materias procesales. Nosotros tenemos la fuente en sentido filosófico, que corresponde a la teoría general del derecho, es decir, a todo lo que es el derecho, nosotros podemos recurrir en un momento dado dentro de un juicio. También tenemos el sentido histórico, que significa todos los antecedentes nacionales y extranjeros en que se basa este derecho. Si nosotros vamos a lo que es el sentido histórico, nuestro Código Procesal Laboral no fue una creación o una invención nada más de los paraguayos, sino que esta viene de otros países, viene del derecho procesal argentino y también viene de otras fuentes, de otros países. Por lo tanto, hay un sentido histórico por todo el tiempo, por todo el camino que ha vivido este código procesal para su formación misma y para la implementación misma de esta. También en el sentido positivo tenemos las fuentes que comprenden todas las normas con las que la colectividad estatuye su propio derecho. Y las fuentes declaradas son la ley, las fuentes más conocidas y que el mismo Código Procesal Laboral reconoce son la ley, la jurisprudencia, la doctrina y además la costumbre y el uso local, que lo encontramos en el artículo 6 del Código Procesal Laboral, que dice, les leo, a falta de normas procesales de trabajo exactamente aplicables al caso litigioso, se resolverá de acuerdo a qué cosa, al principio general del derecho procesal laboral, que son los principios que ya estuvimos hablando en la lección de ayer y un poquito hoy al inicio, y también las disposiciones del Código Procesal Civil, las leyes que lo modifican en cuanto no sean contrarias a la letra y al espíritu de este código, y también a la doctrina, la jurisprudencia, la doctrina o el uso local en materia de procedimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de la fuente en sentido positivo, encontramos lo que es el Código Procesal Civil, los principios del derecho procesal laboral y las más comunes que ustedes van a encontrar en los otros fueros también, que son la ley, la jurisprudencia, la doctrina, la costumbre y el uso local. Cuando hablamos de jurisprudencia en lo laboral, lo que siempre le digo a las personas que trabajan conmigo, en lo laboral no hay mucho que interpretar en la norma. Es decir, el empleador está obligado a pagar el salario mínimo al trabajador y al respecto no hay mucho que interpretar. Le tiene que pagar y punto. Por lo tanto, no es como en lo civil. En lo civil, por ejemplo, un artículo o una norma puede abrir un amplio debate en cuanto a cuál es la interpretación adecuada. Pero en lo laboral no, es muy claro. El trabajador tiene que percibir un salario mínimo de acuerdo al trabajo que está prestando, de acuerdo al servicio otorgado, tiene que recibir una remuneración. Entonces, no hay mucho que interpretar, la norma es clara y específica. Y al respecto a ello surgen jurisprudencias entonces que también refuerzan la norma. Y dentro de lo que es el Código de Procedimientos,
a veces, por dar un ejemplo, nosotros tenemos duda respecto a la perención, ya que ustedes están entrando en la materia. Perención es lo mismo que caducidad. Caducidad se dice en lo civil, en lo laboral le decimos perención, que es cuando hay una inactividad dentro del expediente que vamos a dar más adelante, así que no se preocupen. Respecto a la perención, dice el Código Procesal Laboral, si en el transcurso de 3 meses las partes no promueven su juicio o no impulsan, se declara la perención. Y ahí dice, bueno, cuáles son las actuaciones que verdaderamente impulsan y cuáles son las actuaciones que no impulsan. Ahí, por ejemplo, surge una duda de interpretación. Entonces, tenemos los juristas o los magistrados que han dado interpretación a esta norma y estas interpretaciones quedaron sentadas en jurisprudencias que son los fallos reiterados de la Corte, sea del Tribunal de Apelación o sean de los jueces. Entonces, de ahí a veces nosotros recurrimos para resolver una cuestión legal o resolver algún procedimiento en la cual tenemos duda o resolver algún incidente o resolver alguna excepción. Se recurre de esta manera a la jurisprudencia. Ahora bien, la doctrina dentro de lo laboral, también tenemos doctrina. El Código Laboral, por ejemplo, por citar algo, nosotros no tenemos establecidas ciertas instituciones que son un poco más nuevas, como por ejemplo el moving o lo que se denomina velo societario. Entonces, cuando hay un juicio relacionado a moving es como el bullying, que es el maltrato laboral. Cuando hay un juicio de moving, nosotros recurrimos a la doctrina para poder resolver ese juicio, porque no vamos a encontrar esa institución en sí en el Código Laboral o mucho menos en el Código Procesal Laboral. Y tenemos otras instituciones, como por ejemplo la purga de la aprehensión, que no se preocupen, vamos a dar más adelante, que esta purga de la aprehensión específicamente no encontramos en el Código Procesal, pero nos remitimos a lo que es la doctrina y nos remitimos a lo que es la jurisprudencia para poder resolver en estos casos. Entonces, cuando hablamos de fuentes, se utiliza la doctrina, se utiliza la jurisprudencia y sí, se utilizan bastante estas fuentes dentro del derecho laboral y hay veces incluso en que se utiliza antes que la ley misma, se utiliza la jurisprudencia o se utiliza la doctrina misma para resolver una cuestión. Y luego, cerrando lo que son las fuentes, hablamos de lo que es la codificación. Esta codificación habla del código en sí, es decir, de la historia de nuestro código procesal laboral. Y dice, siguiendo a las grandes recopilaciones antiguas, el código gregoriano, teodosiano, Corpus Juris Civili, el fuero juzgo, fuero de Castilla, el fuero real, 7 partidas, la ley de Toro, la recopilación de las leyes de las Indias y una infinidad de legislaciones o recopilaciones, el movimiento universal de codificación moderna se inició con la promulgación del Código General de Prusia en 1794, que siguió con el de Napoleón en 1804. Es así como se fue codificando y resumiendo esto, la legislación es de bastante vieja data en nuestro país. Como yo les decía, Carlos Antonio López y Mariano Roque Alonso dictaron en 1842 el Estatuto Provisorio de Administración de Justicia. Estamos hablando en líneas generales, que en puridad era un rudimentario reglamento judicial con algunas normas de procedimiento. Y en sus artículos 72 y 73, el estatuto derogaba las entonces vigentes leyes de Indias por incompatibles con nuestra existencia política libre e independiente. Y ponía en vigencia, por lo tanto, en esa época, en 1842, el Estatuto Provisorio de Administración de Justicia. Después de esto, también en 1870 aparece la Constitución Nacional, que en su artículo 10 decía: el Congreso promoverá la reforma de la legislación que existía anteriormente en todos sus ramos. ¿Qué pasa con este artículo? Desde 1870 entonces es que empiezan
legisladores y los entendidos en la materia de derecho a codificar no solamente el derecho laboral, sino a codificar lo que es el derecho penal, a codificar el derecho civil, o sea, a que nosotros podamos tener nuestras propias normativas. Y ustedes imagínense lo que habrá sido en ese entonces hacer el Código Civil y el Código Procesal Civil mismo, que está compuesto de muchísimos artículos, todo lo que es el Código Penal, el Código Procesal Penal, o sea, es un trabajo bastante arduo que se empezó a hacer ya en aquella época, en 1870, a partir de, como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 10 de esa Constitución Nacional. Entonces el Poder Ejecutivo del Paraguay dictó en 1959 el decreto número 200, por el cual se creó la Comisión Nacional de Codificación con el objeto de proyectar la reforma legislativa, como les digo, en el orden civil, comercial, criminal, rural, minero, procesal, militar y sanitario. Entre paréntesis, laboral no estaba contemplado ahí porque, como les dije a principio de clase, nosotros nos regíamos por el Código Comercial. Este decreto fue aprobado por la Ley 604 del 25 de julio de 1960 y fue el origen de una independencia jurídica en Paraguay. ¿Por qué, chicos? Esto es muy importante. Porque ya no íbamos a depender de la legislación de nuestros países vecinos, porque ustedes saben que nosotros tenemos muchísima injerencia de Argentina, ya no íbamos a depender de esos códigos ni tampoco de normativas de otros países, sino que nosotros íbamos a tener nuestra propia normativa y eso hablaba de una independencia y como hablamos hace rato, de una autonomía en los fueros muy, muy importante. Y por eso hablamos de este punto histórico, porque nosotros como profesionales y ustedes como futuros profesionales tienen que saber también un poquitito de esto y del paso importante que tuvo Paraguay en aquella época y el trabajo inmenso de poder elaborar un código o los códigos que hasta hoy día muchos de ellos están en vigencia. En lo que interesa a nuestra disciplina, cabe mencionar que de esta comisión nació el proyecto vigente del Código Procesal del Trabajo, cuyas bases y anteproyectos fueron preparados por el profesor Luis Frescura, y fue promulgada como Ley 742 en el año 1961 y entró a regir en el año 1962. Como les decía hace rato, nuestro Código Procesal Laboral está en vigencia desde el año 1962 y todo esto inició ya con el proyecto de codificación de toda la legislación paraguaya que marca un hito súper importante e histórico para nuestro país. Por lo tanto, nuestro código, hablando ya de lo que hace a nuestra materia, nuestro código está dividido en un título preliminar y 2 libros, que abarcan un total de 373 artículos que tenemos que estudiar todito este trimestre. Por eso vamos a tener unas clases no breves, nuestras clases van a ser un poco extensas porque este foro es muy importante y ustedes tienen que conocer el procedimiento laboral. Lo que me pasa con algunos alumnos a veces, después ya de egresados me llaman, entonces, por lo menos esto les va a ayudar a ustedes a poder ubicar el procedimiento o poder ubicar los artículos o cómo hacer un juicio ya cuando estén en carácter de profesionales. Y la Constitución Nacional del 92, en su artículo 256, ordena que el procedimiento laboral sea oral, es decir, el actual procedimiento oral y actuado que establece el artículo 53 del Código Procesal del Trabajo también no está lejos de ese ideal. El artículo 53 dice, el procedimiento será predominantemente verbal y actuado, salvo las excepciones previstas. Ayer yo les hablaba un poquitito que el ideal en este fuero es que sea todo oral, pero por una cuestión de que aún falta mucho. Imagínense, el código es de 1962, pero igual es un código relativamente nuevo y le falta aún mucho trabajo y en este caso falta aún establecer la oralidad, pero es un proyecto que alguna vez se va a cumplir. Nosotros utilizamos mucho lo que son todos los escritos, igual que en lo civil, igual que en todos los fueros,
se utiliza esto, pero por una cuestión de comodidad y porque aún la ley, la parte de oralidad que dice la Constitución Nacional y que dice el Código, no está regulado o establecido debidamente, por lo tanto los juicios no pueden ser 100% orales. Hay algunas actuaciones que sí son orales, pero el 90% de todas las actuaciones son por escrito. Hasta ahí va lo que es la lección número 2. No sé si tienen dudas hasta aquí, ¿vamos bien? Domingo, Ana, Bien, profe. Jacqueline, Elba, Dayana, ¿estamos bien? Estamos bien, profe. Vale. Vamos a seguir Seguimos con la... todos. Sí, Genial. profe. Vamos a seguir con la lección 3 entonces para poder avanzar. La lección 3 es súper cortita, así que no se preocupen. Después de esto, a partir de la siguiente clase, sí les voy a pedir que traigan, que tengan ya a mano su código procesal laboral, porque ya vamos a empezar a desarrollar las lecciones en base al código procesal laboral. Y es importante que ustedes tengan, chicos, para que les sea fácil manejarse. Como siempre digo, nosotros como estudiantes nunca vamos a saber todo lo que es el mundo del derecho, porque es súper amplio. Pero lo importante es que al término de este trimestre ustedes puedan manejar el código, sepan buscar, sepan encontrar, sepan utilizar esta herramienta para cuando ustedes tengan sus juicios y no les sea muy difícil. Por eso es que les pido que traten de tener a mano su código procesal o tengan impreso, porque a veces es muy importante cuando vamos dando clases, ustedes van realizando anotaciones dentro de su código mismo y estas anotaciones ya les va a servir para el día de mañana. Continuando con la lección 3, si hablamos de lo que es el desarrollo de la lección, les vuelvo a leer el programa. Hablamos de lo que es la génesis, la promulgación de la ley 742 del año 61, cuál es la estructura del código, las directrices jurídicas, la distribución de la norma, las disposiciones inaplicables. Por eso les digo que quiero que tengan su código a mano, porque hay disposiciones que no están derogadas, están en desuso. Entonces ustedes tienen que saber cuáles son las que ya no se utilizan más para no cometer errores cuando sean profesionales. Cuáles son las normas de orden público y las de interés privado. Abarca esta lección 3, bastante cortita, no se preocupen. Ahora bien, el Poder Ejecutivo consideró la necesidad de reformar la legislación del país a fin de solidificar la independencia judicial. ¿Se acuerdan lo que hablamos el último punto de la lección 2? Se creó la Comisión de Codificación y todo esto con la finalidad de tener una independencia judicial, de tener una independencia jurídica y que nosotros podamos contar con nuestra propia normativa y nuestros propios códigos, tanto de fondo como de forma. Y a ese efecto debía tenerse en cuenta las modernas concepciones del derecho, los progresos de la civilización, la cultura y la cultura jurídica. Siempre es muy importante cuando se va a dictar una ley atender mucho cuál es el progreso de la civilización o de la cultura jurídica actual para que las normas se ajusten a las necesidades del profesional y a las necesidades de la legislación misma. Y por decreto, como estábamos diciendo en la bolilla anterior, por decreto ley número 200 de 1959 se creó la Comisión Nacional de Codificación para que se sentaran las nuevas leyes y reformas de las ya vigentes. Este decreto fue aprobado por la Honorable Cámara de Representantes por la Ley 604 de 1960. El Poder Ejecutivo, por decreto 6021 del año 1959, integró la Comisión Nacional de Codificación y quedó de la siguiente manera. El presidente fue el doctor Eulogio Estigarribia. Los miembros fueron doctor Juan José Soler, Luis de Gasperi, Luis Martínez Miltos, Cifrido Gross-Brown, J. Augusto Saldívar, Augusto R. Fuster, Luis Frescura, Arquímedes Laconich, Víctor Riquelme, navío doctor Mario López Escobar. ¿Y por qué hablamos de estas personas? Porque es importante que la historia nunca olvide a los que fueron los propulsores de nuestra independencia jurídica. A veces es un poco tedioso hablar de la parte histórica,
pero estas personas se merecen ese reconocimiento y no quedar en el olvido, porque hicieron un trabajo inmenso en la codificación tanto de los códigos de fondo como de forma, que a veces a nosotros luego nos cuesta hacer un trabajo práctico. Imagínense el trabajo que tuvieron estas personas al hacer los proyectos de codificación de todos los fueros. O sea, fue un trabajo muy importante y tenemos que recordar siempre a estas personas. Riquelme y Fuster fueron nombrados miembros titulares, el doctor Juan Ramón Chávez y Justo Pucheta Ortega, el doctor Luis Frescura presentaron sucesivamente a la comisión las bases y el anteproyecto con la exposición de los motivos. Pero estas personas fueron las que llevaron adelante todo esto. Y la promulgación de nuestro Código Procesal Laboral, que es la Ley 742 del año 61 y que entró en vigencia en el año 62, dice: el Poder Ejecutivo lo remitió a la Honorable Cámara de Representantes, en ese entonces era Cámara de Representantes, objeto de su sanción legislativa. Y el Código Procesal del Trabajo fue promulgada por la Ley 742 en el año 1961, entrando en vigencia en 1962, que es el código que hasta hoy día estamos utilizando. Ahora bien, la estructura del código y las directrices jurídicas. El código contiene 3 órdenes de disposiciones legales y era lo que estábamos diciendo en la lección anterior. La que refiere a las instituciones y jerarquía de los órganos jurisdiccionales especializados, que vamos a encontrar a partir del artículo 10 y siguientes del Código Procesal Laboral, que son, les vuelvo a reiterar porque es importante, la Corte Suprema, los jueces de primera instancia, del Tribunal de Apelación, el fiscal laboral, el defensor laboral y los demás auxiliares que componen el Poder Judicial. Vamos a encontrar todo eso en la primera parte. En la segunda parte encontramos las que determinan la competencia de los órganos por razón de materia, de las personas, la cuantía, el grado, el lugar, turno o conexidad. Lo encontramos, si bien en el Código de Organización Judicial también, lo encontramos a partir del artículo 27 del Código Procesal Laboral, que es el título segundo, donde habla sobre esas cuestiones. El título tercero también hace relación a lo que es la competencia en razón de materia, la persona, el lugar, las cuestiones de competencia, todo esto que vamos a estar dando ya a partir del lunes. Por eso es muy importante que tengan a mano su Código Procesal Laboral. Y por último, la tercera parte dentro de la estructura del código, que es la más larga, encontramos las que establecen las pautas del procedimiento basadas en los principios del derecho procesal del trabajo, conforme con la organización y competencias instituidas, que ya empieza a partir del artículo 53 del Código Procesal Laboral, donde hablamos de todo lo que es el procedimiento ya de un juicio, de un juicio laboral. Y esta distribución de la normativa al Código Procesal cuenta con 373 artículos que adopta la tradicional división de libros. Libro 1, libro 2, libro 3. Cada libro a su vez se divide en títulos. Estos se subdividen en secciones y capítulos, igual que todos los demás códigos que ustedes ya estuvieron utilizando. Les reitero, el título preliminar habla del objeto y aplicación del código, que abarca los artículos del 1 al 9. Y de estos artículos del 1 al 9 actualmente son inaplicables, o pueden decir inaplicables o en desuso, el inciso B del artículo 1, que dice la Junta Permanente de Conciliación y Arbitraje. ¿Por qué? Les hago un paréntesis en este punto respecto a la Junta Permanente para no volver a hablar de esto en las otras clases. La Constitución, acuérdense que nuestro código es de 1962, ¿sí? Entonces, al ser de 1962, aparece una institución que se llama Junta Permanente de Conciliación y Arbitraje. Esta junta era la encargada de resolver conflictos colectivos y de resolver cuestiones por medio del arbitraje, a partir de 1962. ¿Qué pasa con la entrada en vigencia de la Constitución de 1992? La Constitución de 1992 dice
que el arbitraje no es obligatorio. Con esas simples palabras, le saca o le resta importancia a la Junta Permanente de Arbitraje y Conciliación porque esta era una etapa obligatoria anteriormente. Entonces, cuando nosotros leemos nuestro Código Procesal Laboral, porque la Junta Permanente de Conciliación y Arbitraje van a encontrar en muchísimos artículos. Entonces, todas las veces que ustedes encuentren eso, tienen que saber que esa junta ya está en desuso. No está derogada, porque existe todavía, pero ya no se utiliza a consecuencia de la Constitución del año 1992. ¿Está bien? El último párrafo del artículo 2, porque habla nuevamente de la Junta Permanente de Conciliación, entonces son disposiciones que actualmente son inaplicables o están en desuso. Después tenemos el libro primero, que está denominado de la organización, jurisdicción y competencia, que es del artículo 10 al 52 y comprende 3 títulos. Como les dije, habla de los órganos jurisdiccionales y auxiliares, habla de la jurisdicción laboral, de la competencia por razón de materia de la persona, el grado, valor o cuantía de turno, conexidad y cuestiones de competencia. Todo esto vamos a estar desarrollando este trimestre, por eso es importante que ustedes vayan viendo cómo está formado el Código Procesal Laboral. Dentro de estas normativas, a partir del artículo 10 al 52, son inaplicables o están en desuso el artículo 12 en la palabra solamente donde dice única instancia. Les doy un ejemplo. El artículo 12 dice: los jueces del trabajo actuarán con absoluta independencia de las partes litigantes en primera o única instancia, conforme a lo establecido en el artículo 59. Actualmente no existe más una única instancia. Actualmente existe juzgado de paz, juzgado de primera instancia, tribunal de apelación. ¿Cuál es la diferencia entre juzgado de paz y juzgado de primera instancia? La cuantía. Cuando es inferior a 300 jornales, va a juzgado de paz. Cuando es superior a 300 jornales, el monto que se reclama va a juzgado de primera instancia. Pero cuando hablamos de una única instancia, esta ya no existe más. El artículo 13 por completo se encuentra inaplicable porque dice son requisitos para ser juez del trabajo. Actualmente esto el Consejo de la Magistratura es la que establece los requisitos para ser juez de primera instancia, entonces queda inaplicable. La última parte del artículo 14, porque dice para ser magistrado del tribunal se requieren los mismos requisitos, esto establece el Consejo de la Magistratura. Y vuelvo al contexto histórico. ¿Por qué esto quedó en desuso? Acuérdense que nuestro código es de 1962 y la Constitución Nacional a partir de 1992 crea el Consejo de la Magistratura, que es la encargada de conformar ternas para que la Corte pueda elegir a los magistrados. Entonces, por eso es que estos artículos quedan en desuso, porque es el Consejo de la Magistratura el que establece los requisitos. La edad, el examen de conocimientos, el puntaje, los títulos que debe tener alguien para poder acceder al cargo. Entonces, si bien el Código Procesal Laboral dice, por ejemplo, para ser juez, tener un título de doctor o de abogado, especial versación en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, entre otros, el Consejo de la Magistratura es el que hoy en día establece los requisitos para acceder a los cargos. ¿Está bien? Último párrafo, la última parte del artículo 14, el último párrafo del artículo 16, que habla nuevamente del nombramiento, deberes y atribuciones de los magistrados. El segundo párrafo del artículo 20, que dice cuáles son los requisitos para ser un agente fiscal en lo laboral, que el Consejo de la Magistratura, a partir les vuelvo a reiterar, de la Constitución del 92, es la que establece. Los incisos F, G y H del artículo 21 también, porque antes estas eran atribuciones que tenía el agente fiscal y hoy en día ya no las tiene. Bueno, y si quieren, esto va a estar disponible en la plataforma para que ustedes puedan ver cuáles están en desuso y acceder después. Y si tienen código procesal, para que vayan marcando cuáles están en desuso, ¿sí?
Siguiendo, en el libro segundo está dedicado al procedimiento que se divide en los siguientes títulos, que son reglas generales de la comparecencia en juicio, de los términos, notificaciones, audiencias, procedimiento ordinario, cuáles son los recursos, cuál es el procedimiento en segunda instancia, cómo se resuelven los conflictos, del procedimiento especial, que es el embargo preventivo, el embargo ejecutivo, las tercerías, que es poco usado, pero vamos a hablar también en clase para que ustedes puedan entender un poquitito qué es. Entonces, el libro segundo habla de todo eso, que es todo esto vamos a estar desarrollando en clase, por eso nuestras clases no van a ser breves y les vuelvo a reiterar. Y el último punto, hablamos de las normas de orden público y de interés privado. Acuérdense, cuando hablamos de naturaleza jurídica, nosotros somos de naturaleza jurídica pública, pero no por eso quiere decir que hayan intereses públicos. Normalmente los intereses son privados. ¿Y por qué los intereses son privados? Porque un trabajador, una persona reclama un interés al empleador y son intereses privados entre ellos en el que el Estado en sí no es partícipe, en el sentido de que el Estado no es el que tiene que dar o tiene que recibir. Normalmente el Estado es un ente regulador, pero son las partes privadas las que tienen el interés en este caso. Las disposiciones de orden público no pueden renunciarse aún con el consentimiento de las partes o al juez. En cambio, las de intereses privados sí pueden renunciarse porque están establecidas a favor exclusivo de los litigantes. Pero, ¿qué pasa en lo laboral? En lo laboral, las disposiciones son de orden público y no se puede renunciar. Y eso lo encontramos en el artículo 3 del Código Laboral, que ustedes ya dieron, creo que ustedes tuvieron este año o tuvieron el año pasado derecho laboral. Y el artículo 3 dice, los derechos reconocidos por este Código de los Trabajadores no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación convencional, será nulo todo pacto en contrario. En base a esto es que nos referimos ahí que no se puede renunciar a los derechos cuando uno ya inclusive está tramitando un juicio. Inclusive el juez de oficio puede anular un contrato, el juez puede anular un contrato o un artículo o un acuerdo entre comillas, al que llegaron las partes, porque hablamos de unos derechos de orden público, por más de que sea interés de las partes, intereses privados. Y el último párrafo dice, la violación de una disposición de orden público entraña una nulidad que debe ser declarada de oficio en cualquier instancia, mientras que la de interés privado solo puede ser reclamada por la parte a quien afecta y su silencio importa la convalidación del acto. En lo laboral hay actos anulados o anulables, pero si las partes consienten, el juicio sigue su trámite, que esto este punto no voy a desarrollar mucho ahora, porque vamos a desarrollar con tranquilidad cuando hablemos, cuando nos toque hablar sobre la lección de nulidades. Entonces, no quiero confundirle mucho ahora, porque hay mucho contenido en lección 2 y 3, son muchos términos y siempre una materia procesal requiere su atención debida y no cargarles con tanta información. Hasta aquí no sé si tienen dudas. ¿Vamos bien? Sí, profe. Estamos bien. Excelente, profesora. Bueno, Sí, vamos bien. les vuelvo a dejar un pequeño cuestionario en la plataforma